6 de mayo del 2013. El pasado 4 de mayo participamos en la quinta edición de la marcha cicloturista Valle de Ayora-Cofrentes. 4 de mayo. 5 am. Otro madrugón de escándalo. En media hora tenía que estar en la plaza de San Roque, con el resto de los compañeros de expedición. Allí nos encontramos a la hora de la cita, puntuales como los relojes de los paisanos de Roger Federer, Pedro, Fernando II, Dani y un servidor. Más adelante nos reunimos con Pau y Miguel Ángel. Ya en Ayora, también con dos rodadores más, Vicente Silvestre y Dani Miñana. Ya en Ayora, nos preparamos para la salida, recogiendo los dorsales, desayunando, arreglándonos, y realizando todo tipo de rituales previos a una marcha de AUPA. Como es habitual, no llegamos con excesivo tiempo de margen a la salida. El justo para estar tranquilos y podernos hacer alguna foto de rigor. En esta ocasión, como habréis podido comprobar en capítulos anteriores, llegué a esta marcha cargado de puertos de montaña a mis espaldas, pero sin excesivos kilómetros en las últimas semanas antes de su celebración. Sabía que me iba a faltar algo de fondo al final, y debía ser prudente. Eso entraba dentro del guión, ya que a principios de abril me veía demasiado bien y preferí parar un poco, con objeto de llegar en un buen momento a la Quebrantahuesos, y mantener un nivel de forma adecuado de cara a las excursiones a Pirineos y la Sierra de Guadarrama con rodadores. A su vez, esta era una marcha muy especial, ya que iba a ser la primera que iba a compartir con el bueno de Miguel Ángel. Hace todavía menos de un año, en julio de 2012, vino a la sede del Portalet con su famosa bicicleta milímetros Lhasa, la misma con la que semanas más tarde ascendería el Mont Ventoux. Hoy en día, ha progresado muchísimo. En aquel viaje a los Alpes creamos un monstruo de la bicicleta. Por su trabajo, no puede venir con rodadores tanto como quisiera, pero nos lleva y le llevamos muy adentro en el corazón. Es difícil encontrar a alguien con tantísima pasión por este deporte, y con semejante nivel de compañerismo. Por ese motivo, esta marcha era tan sumamente emotiva. Ya a las 8:30 comenzó el espectáculo. Salí como siempre, con cierta tranquilidad pero relativamente rápido. Regulando, buscando el grupo adecuado para rodar los primeros kilómetros sin demasiados problemas. Es lo que hay que hacer. Al principio, cada uno debe buscar su vagón. Si se trata de viajar en el equivocado, uno corre el riesgo de equivocarse y, si ha sido demasiado ambicioso, de pasarlo bastante mal. Desde la misma salida se vio que nuestro grupo iba a ser el formado por Pau, Dani, Miguel Ángel y un servidor. Pedro tiene demasiado nivel para ir con nosotros. Juega en otra galaxia. Fernando II intentó acercarse a ella y se quedó a medio camino. Dani Miñana y Vicente Silvestre fueron a su aire. Tras superar los primeros repechos, con Miguel Ángel pegado a mí como una lapa, llegamos al terreno favorable de descenso hacia Jalance. Se agradecen sobremanera. Ahí ya estábamos en nuestro vagón. Ya en Jalance, comenzamos la ascensión al Campichuelillo. Este puerto es durísimo, con continuas rampas escalonadas que sobrepasan habitualmente el 20% de desnivel. Al menos, en esta ocasión era el primero y llegaba con las pilas cargadas. Hace ya 9 años, en mi primera marca cicloturista, la Ruta de los Vinos, esta montaña me hizo morder el polvo. Llegué a la cima hecho un cromo. Mi cara debía ser un poema. Recuerdo que conforme alcancé la cumbre, me tiré al suelo y estiré todo mi cuerpo extendido. No me cabía cómoda en el cuerpo. No quería nada. Solo descansar. En esta ocasión, quizás con más tablas para afrontar estos retos, con la suerte de encontrar semejante coloso con las piernas todavía frescas, y habiendo pasado un día anterior bastante más descansado, la subida al Campichuelillo fue mucho más llevadera, si es que se puede decir esa palabra, que antaño. Desde allí, comenzamos el camino hacia el descenso del Campichuelo, hasta llegar al balneario, transitando de manera inversa por el trazado que hicimos un mes atrás con rodadores. En el avituallamiento, sorprendentemente, habíamos llegado por delante de Dani y de Pau. Nos esperamos. A partir de allí, fuimos un grupo casi inquebrantable. Llegamos a Casas del Río, con el recuerdo de Carol y Alex en los últimos kilómetros de la etapa con la peña y, sobre todo, con el de nuestro querido Pérez Semi-Hindú, al pasar por la puerta de su casa. En la subida a la Chirrichana se aplicó la teoría de Chevy acerca de Pau. Como bien dice nuestro joven secretario, Pau es como los impuestos,
Sube muy fácilmente pero le cuesta bajar. Así pues, Pau comenzó a subir como los ángeles, mientras los humanos, Dani, Miguel Ángel y yo, aplicábamos nuestro ritmo machacón, con vistas a neutralizarle más adelante en el descenso. Pese a la dureza del puerto, lo llevamos con dignidad y realizamos una buena ascensión, en la que todavía llegamos a tener fuerzas para gastar bromas y comentar algunos chascarrillos. Ya en la bajada, Dani se lució, como buen motero, y yo a duras penas aguanté el ritmo que imponía. Por suerte, llegamos a Cofrentes, terreno más favorable para mis características. Se cumplió el guión, y volvimos a reagruparnos los 4 mosqueteros, hasta que comenzamos la tercera ascensión de la jornada, el Morajete. Este puerto es especialmente duro en sus 3 primeros kilómetros. A partir de allí, es relativamente llevadero si se tienen fuerzas, pero puede convertirse en un suplicio si careces de ellas. Precisamente en ese primer tramo, Dani se vino abajo. Me sorprendió, porque habitualmente tiene mucho fondo y sabe perfectamente cómo afrontar este tipo de marchas. No obstante, estas cosas son normales. A mí me ha ocurrido en varias ocasiones. En una marcha tan exigente, si te sale un día malo, por el motivo que sea, todo puede venirse abajo y convertirse en un duro sufrimiento. Por desgracia, algo así le ocurrió a nuestro amigo Dani, quien se borró del mapa en un visto y no visto. Traté de animarle, y sin querer le perdí de vista. Entre comparsas y charangas, acabé llegando al avituallamiento situado casi en la cima. Allí esperamos a nuestro amigo. Como además de buen ciclista, nadie duda de su capacidad para ser gruñón, estuvo maldiciendo todo lo habido y por haber durante un rato. Tras el momento estelar, y haber comido y bebido lo suficiente, retomamos la marcha camino de Jarafuel. Fueron unos kilómetros de paseo, con las nubes acechando unos chubascos que afortunadamente no llegaron, y con tiempo para charlar sobre el piano, la danza, la crisis, la bicicleta y cualquier cosa que se nos ocurriera. Ya camino del Caroche, conocíamos la ruta a la perfección. Habíamos pasado por allí tan solo unas semanas atrás. Tuvimos compasión de Pau, y le dejamos marchar, cual pájaro libre al que cantaba John Lennon en su última canción. En el Caroche, me dio tiempo a acordarme de todos los compañeros rodadores que habían logrado la hazaña en el mes de abril. Robert, Pere, Miguel, David, Paco Martínez, Alex, Chelo, Cento, Paco Martínez y tantos otros. Ese día, mucho más fresco de piernas por la exigencia de la etapa, la ascensión me resultó muchísimo más sencilla. En esta ocasión, con algo de falta de fondo físico, por los motivos expuestos al principio del capítulo, me costó mucho más. Eché mano de garra y de conocimiento personal, y regulé muy bien las fuerzas para llegar bien arriba. Justo a 500 metros, en la última curva de herradura, dado que realmente iba con fuerzas y un sprint en colina no es algo que se me dé excesivamente mal, decidí apretar, con objeto de acabar cuanto antes el suplicio. No lo hice a propósito, pero elegí justo el momento en que había más público y, al otro lado, un fotógrafo dispuesto a inmortalizar el momento. A continuación, ya en el descenso, viví uno de los momentos más absurdos que recuerdo en una marcha. Una vez aparcado el momento biela, esta vez el malfario se centró en el momento cubierta. Pinché. Me detuve para reparar el pinchazo, y comprobé con sorpresa cómo había destrozado la cubierta de la rueda trasera, rajada literalmente a lo largo de toda su circunferencia. Perdí el tiempo tratando de arreglarlo, contesté las llamadas de un preocupado Miguel Ángel y, por suerte, logré parar un coche de la organización. Surrealismo en estado puro. Me dejáis una rueda y os la devuelvo en la meta. No tenemos, súbete a la furgoneta y te llevamos. Al poco tiempo, me veía prácticamente a oscuras en la parte trasera, diáfana, de una furgoneta enorme, plagada de comida y de contenedores de agua, con mi bicicleta tirada, teniendo que ser simpático con unos niños muy agradables deseosos de saciar su curiosidad por cuánto se podía referir a una persona mayor para ellos que participara en la marcha de su pueblo. Ya en Ayora, después de reconocer de una manera bien curiosa cada uno de los baches de la carretera, me bajé de la furgoneta muy agradecido. Me despedí del conductor, del copiloto y de los graciosos niños, y me dispuse a cruzar la línea de meta, después de pedirles permiso para hacerlo. Fue muy curioso. Entré como Abraham Olano en Duitama, con la rueda trasera pinchada. En esta ocasión,
yo tenía mucho menos caché. Él se proclamaba campeón del mundo, por delante de un grandísimo compañero, Miguel Indurain. Yo, simplemente, llegaba a meta en una marcha, pero me sentía como un campeón, después de una marcha en la que había superado puertos de mucha enjundia. Para colmo, yo también cruzaba la meta con un gran compañero. No era Miguelón, sino Miguel Ángel, pero para el caso es lo mismo. Coincidimos por casualidad en la recta de meta, y no dudó en esperarme. Ante la extrañeza del público, cruzamos juntos la línea de meta a no más de 10 kilómetros por hora, preservando la salud de mi llanta. Fue algo muy grande. Algo que comenzó pocas semanas antes del Mont Ventoux, y que seguirá por muchos años. La bicicleta proporciona grandes retos, parajes inolvidables y, por encima de todo, de vez en cuando, te regala la posibilidad de conocer gente como Miguel Ángel. Gracias, amigo.